Escuchanos, miranos, sentinos. Las 24 horas estamos en línea con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Debes brindar amor. Llegamos para brindarte lo que te hace bien. Suma bienestar y sustentabilidad. Tenemos un plan. Estrategia Salud y Ambiente, ganador del Martín Fierro 2022, al mejor programa de salud en Radio Digital Nativo. Estrategia Salud y Ambiente, con la conducción de Elisa Soto y Gabriela Enzink, por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Gonza me está diciendo que ahí está, ahí va. Y ahí estamos, sí, ahí nos veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy haciendo un programa distinto porque cada una decidió quedarse en su casa, en realidad por compromisos laborales, por cómo está acá en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora atenuó, pero vino justamente en el momento que quizá tendríamos que haber salido para la radio, una tormenta impresionante. Seguro después escucharemos información acerca de algunos lugares que se hayan inundado o algo similar, porque fue bastante copiosa, breve, pero copiosa, y todo al parecer parece que va a seguir así la lluvia. Así que bueno, pero estamos acá como siempre, como cada jueves, con un nuevo programa de Estrategia Salud y Ambiente. Lista del otro lado, Gaby, que la veo ahí, fantástica, se la ve bárbaro. Muchas gracias al señor Gonzalo Cabral, que como yo digo señor, pero que es un niño, pero de todas maneras queda así como me parece, como mejor decir. Gonzalo Cabral, nuestro nuevo operador, que es un genio, que lo ponemos en apuros porque es el segundo programa en el que opera y ya le planteamos esta situación más compleja, pero que hasta ahora está saliendo impecable. Y bueno, y si hay algún contratiempo, se entenderá, porque esto es algo en vivo, algo hecho a pulmón. Así que bueno, ¿cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eli, buenas tardes, Gonza, a la audiencia. Bueno, estamos saliendo por Skype nosotras, pero el programa está como siempre. Vamos a tener econoticias, una entrevista, un tema de fondo sobre salud y bienestar, y también mascotas, algo de ecotips hacia el final, así que si todo sale bien, la vamos a pasar muy bien en esta hora que nos queda hasta las 5 de la tarde acá por Radio Sónica. Buenísimo, sí, totalmente. Vamos a tener una entrevista que tiene que ver con una efeméride, y es que el sábado, además del Día de la Primavera, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Alzheimer, y vamos a estar justamente hablando con la doctora Saladino acerca del tema, acerca de, bueno, que nos comente cuáles son los síntomas, cuál es la manera de prevenir, si es que se lo puede prevenir, o cuáles son las alertas tempranas para estar atentos. Y después algo que por lo menos a mí me afecta y mucho, y sé que a más, por lo pronto te voy contando, Gaby, 1 de cada 5 argentinos lo sufrimos, y es la alergia primaveral o las alergias estacionales, que son muy frecuentes, más de lo que uno cree. Y encontré por ahí un par digamos, de curiosidades, si se quiere, que guardan relación también con las alergias, con los síntomas, con cómo prevenirlas. Así que bueno, como bien dijiste vos, tenemos mucho para desarrollar. Así es que cuando disponga Gonza, vamos con el separador de la seco. Actualidad en la dosis justa. Lo que tenés que saber de ciencia, salud y ambiente. Las econoticias. Qué difícil cantarle a tierra madre. Bueno, y vamos con la primera. Y la primera es que alertan que en primavera la probabilidad de contraer meningitis es mayor. Así es, el fin del invierno y el inicio de la primavera marcan el momento de mayor circulación de esta enfermedad, en especial de la meningitis de origen bacteriana. Es una afección grave que se desarrolla rápido y puede ocasionar la muerte o dejar secuelas severas.
Una situación que, según los especialistas, puede evitarse con la vacunación. El doctor Fernando Burgos, matrícula nacional 81759 del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, nos cuenta que la vacunación evita entre 2 y 3 millones de muertes cada año en la región y aún así hay unos 15 millones de chicos sin vacunar. Alerta porque vamos a hablar de este problema del descenso de las tasas de vacunación en los próximos programas. Es un problema grave no solo en Argentina, sino a nivel global. Sí, creo que se da en general, ¿no? Con todo tipo de vacunas. De hecho, como bien señalaste, Gaby, la próxima semana vamos a estar hablando de la vacunación y el COVID, que pareciera ser que ya se fue y no se fue, y que las vacunas siguen siendo muy importantes. Pero vamos con la segunda, dermatitis atópica. El 48% de los pacientes tuvo que suspender el tratamiento por dificultades económicas. Qué tremendo, ¿eh? Qué alarmante esto. Y más del 50% tiene dificultades para encontrar profesionales que acepten su plan de salud. Esto tiene que ver con la coyuntura económica que estamos pasando. Más allá de esto, recordemos que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica de la piel cuyo principal síntoma es la picazón permanente con lesiones en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las extremidades. Si bien es más frecuente en la niñez, también puede aparecer en la edad adulta. Afecta a un 15 al 25% de los niños y adolescentes y del 3 al 5% de los adultos. Esto nos lo cuenta la doctora Débora Kaplan. Ella es dermatóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis, matrícula nacional 94872, y nos mandó esta información por el Día de la Dermatitis Atópica, que fue el 14 de septiembre. Bien. Vamos con una triste noticia ambiental, y tiene que ver con el exceso de desmontes en Santiago del Estero. Así lo advirtieron activistas de Greenpeace, que el martes pasado, el martes 17, colocaron carteles frente a la Casa de Santiago del Estero en la ciudad de Buenos Aires, y según un informe de esta ONG, Santiago del Estero es la provincia con más desmontes del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, en los últimos 25 años, en Santiago del Estero se deforestaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos. Y 1 millón de esas hectáreas se deforestó luego de la sanción de la Ley de Bosques, que fue en 2007, ¿no? Hubo un incumplimiento ahí desastroso. Hay muchos empresarios privados criticados, entre ellos los dueños de la gaseosa Manaos, que también fueron denunciados por Greenpeace. Tremendo, la verdad que sí, ¿no? Bueno, de la ciencia a la conciencia, estudian el impacto de los microplásticos en ríos y lagunas. Sí, vos fíjate que generalmente se estudia esto, el impacto en el mar, pero también tiene un impacto tremendo en ríos y lagunas, y en la cuenca del río Colorado, que es uno de los sistemas fluviales más importantes de la Argentina, un equipo de científicos del CONICET están monitoreando la creciente presencia de microplásticos. Se trata de partículas diminutas, invisibles al ojo humano, que provienen de desechos plásticos, ropa sintética. Cada vez que lavamos ropa estamos liberando microplásticos, y todo tipo de productos y envases que consumimos a diario. Estos microplásticos son ingeridos a través del agua por peces, plantas y otros organismos vivos, y llegan al torrente sanguíneo transportando muchas veces componentes tóxicos y alterando el funcionamiento hormonal y de distintos órganos. Bueno, vamos con otra, y tiene que ver con la Semana de la Movilidad Sustentable. Lanzan campaña, perdón, me pasé otra eco, pero bueno, después volvemos a esa. Lanzan campaña de concientización en escuelas del 16 al 22 de septiembre, se celebra en todo el mundo, y esto es para concientizar, ¿no? Sí, sobre la importancia de la movilidad sustentable, porque en América Latina el transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, con el 40% de esas emisiones, que son las que
provocan el cambio climático o aceleran o acentúan el cambio climático. Más del 90% del transporte en la región de América Latina sigue basándose en combustibles fósiles, ¿no? En otros países, en Europa, ya hay gran parte del parque automotor eléctrico, algo que también tiene sus consecuencias ambientales, pero bueno, aquí todavía no tanto. Las emisiones de gases de invernadero del transporte podrían aumentar un 60% más para 2050 si continuamos así. En este marco, en el de la movilidad sustentable, la empresa EMOVA, que es concesionaria del subte, organizó una muestra de campañas de concientización que hicieron 7 escuelas secundarias porteñas durante unos talleres de movilidad sustentable que brindó esta empresa. Los afiches pueden verse hasta la semana que viene en la estación Facultad de Derecho de la línea H, que es una hermosa estación de subte, y ahí están todos los afiches que armaron los chicos, que están buenísimos. Perfecto. El 20 de septiembre, vamos con la última. El 20 de septiembre fue el día del, en realidad va a ser, porque es mañana, Día del Crecimiento Infantil. Advierten que la pobreza y la malnutrición generan baja talla. Otra triste noticia y tremenda. Sí, yo había dejado la otra para dejar la última un poco más para arriba, pero es lo que hay. 1 de cada 10 chicos en la Argentina no alcanzará su potencial de talla, o sea, altura y desarrollo físico, por carencias nutricionales. De esto hay varios entidades y profesionales que lo vienen advirtiendo. Hubo una carta de la Sociedad Argentina de Pediatría y muchísimos pediatras que advierten esto. También de UNICEF, la Universidad Católica con su informe de pobreza que periódicamente lanzan. El impacto de las medidas económicas del gobierno y la restricción, la no entrega de alimentos están impactando hoy en el futuro de esos chicos. Hay un informe también de Profeni, que son los profesionales por la nutrición infantil, señalando que una alimentación desbalanceada con calorías insuficientes por tiempo prolongado, sobre todo en los primeros 2 o 3 años de vida, y que les faltan nutrientes críticos como el calcio, hierro, zinc y vitamina D, hace que los niños no alcancen su talla óptima y que en el futuro presenten sobrepeso y obesidad, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas como insulinoresistencia, diabetes, hipertensión, entre otras. O sea, estamos hipotecando el futuro con la pobreza de hoy. Tremendo, la verdad que sí. Bueno, triste para reflexionar y tomar en cuenta. Y ahora un poco para compensar mi error de haber dejado una Econoti pum para abajo para el último porque me adelanté, vamos con un tema que es pum para arriba y que tiene que ver con el sábado, con el Día de la Primavera, con lo que vamos a hablar después con respecto a las alergias. Y seguro a vos te va a traer recuerdos, Gaby, como a mí, porque es un tema más o menos que hemos bailado más de una vez. A ver, después me decís si acordás con eso. Imagino algo ochentoso, Dan. Y vamos. Más o menos, noventoso por ahí. Ahí vamos.
Ay. Con la Primavera de Desacados, que es un grupo que estuvo muy en boga hace muchos años, ¿te acordás, Gaby? Sí, no me pidas la fecha, pero ahí estábamos. Bueno, y ahora nos metemos ya en una cuestión obviamente mucho más seria, porque tiene que ver con lo que anticipamos al principio del programa, con el Día Mundial del Alzheimer, y hay 44 millones de personas en todo el mundo que lamentablemente padecen este flagelo, esta enfermedad. Y bueno, sobre esto, sobre cuál es la situación, cuáles pueden ser los síntomas y mucho más, vamos a hablar con una profesional en un par de minutos y ahora les decimos de quién se trata. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a la doctora María Laura Saladino, matrícula profesional 105.881. Ella es directora médica de INERE Martínez, del Instituto de Neurorehabilitación. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer. Muy buenas tardes, María Laura. Te saluda Elisa Soto y Gabriela Ensink aquí en Estrategia Salud y Ambiente por Radio Sónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriela y Elisa. Muy buenas tardes para ustedes también y muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, le cedo a mi compañera si quiere realizarte la primera pregunta. Bueno, dale, María Laura. No, en principio, saber qué es el Alzheimer y en qué se diferencia o por qué es tan reconocida frente a otras enfermedades neurodegenerativas que están prevaleciendo, aumentando cada vez más, entiendo. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien? Porque yo las escucho muy bajito. No, nosotras te escuchamos bien. Te escuchamos muy bien. Seguro que nuestro operador quizá va a hacer algún ajuste para que nos escuches mejor. Ahí pero está. Bueno, les cuento un poquito. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que hoy estamos considerando ya una pandemia. Lamentablemente, porque con el aumento de la expectativa de vida está aumentando su prevalencia. Recién nombraban unas cifras que la verdad que son llamativas, pero se estima que para el 2050 ya va a haber más de 130 millones de personas en todo el mundo con enfermedad de Alzheimer. A partir de los 65 años y con cada década de vida se está duplicando la posibilidad de padecer enfermedad de Alzheimer. Esto tiene un impacto en lo personal, pero también en el entorno familiar y social, con los costos que implican en salud, ¿no? Y me preguntaban qué era la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa que se diferencia quizás de otras que ya conocemos y que ya... ¿Por qué estamos hablando hoy de la enfermedad de Alzheimer? Porque la idea es esto, justamente el 21 de septiembre es la fecha que intentamos concientizar a las personas acerca del impacto de la enfermedad de Alzheimer. Y su característica es el compromiso de las funciones cognitivas, a diferencia de otras que quizás tienen más componente motor, ¿sí? La neurodegeneración provoca componente motor. La enfermedad de Alzheimer tiene más componente cognitivo, afecta la memoria, la atención, el lenguaje, el aprendizaje, la persona se desorienta, y en estadios más avanzados sí puede comprometer ya funciones motoras. Y además tiene un impacto también en lo emocional y en lo conductual. Tremendo. María Laura, una cuestión que me parece importante. ¿Se puede prevenir el Alzheimer o hay determinada, no sé si decir predisposición ya genética a padecerlo? ¿Cómo es un poco, digamos, cómo se va planteando esta enfermedad? Bueno, este es un tema interesante porque nosotros seguramente les ha pasado que les cuentan, ay, sí, mi abuelo tuvo Alzheimer, pero es muy difícil saber si fue Alzheimer o no, porque el diagnóstico, retrospectivo, es muy difícil de hacer, ¿no? Hoy sabemos que es la primera causa de deterioro cognitivo o demencia, porque es una demencia, en adultos mayores. En adultos jóvenes no, en adultos jóvenes la principal causa de deterioro cognitivo es el vascular, porque no llevamos quizás una vida muy saludable. Pero lo que pasa con Alzheimer es que hay un daño cerebral que se relaciona con unas proteínas
malas que se van acumulando, que no sabemos por qué se desencadena este proceso. Lo que podemos heredar es una predisposición genética, pero el Alzheimer hereditario es un porcentaje muy, muy bajito, menos del 1%. Y hay que prevenirlo, hay que actuar en prevención, esto es fundamental, la prevención. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Si nosotros tenemos la predisposición, si nosotros vamos a desarrollar Alzheimer, no lo vamos a poder frenar, pero sí podemos prevenir que se evidencie quizás en edades más tempranas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, llevar una vida saludable, un cerebro saludable, estimulando las funciones cognitivas, como por ejemplo, a cualquier edad, no importa qué edad, podemos aprender un nuevo idioma, conocer culturas nuevas, aprender a tocar un instrumento. Esto tiene que ir siempre acompañado de una actividad física, siempre tiene que ir de la mano la actividad física con la cognitiva. Y otra cosa que es importante para retrasar los síntomas, ¿sí? Porque la enfermedad de Alzheimer puede estar latente, pero puede no manifestarse sintomáticamente hasta estar más avanzada. Si hacemos actividades grupales, es sumamente importante que nos reunamos con gente, que ahora sabemos que hay muchas actividades, por ejemplo, en plazas, actividades que se realizan culturales. Bueno, siempre socializar, porque esto nos enfrenta a nuevos desafíos, afrontamos nuevos desafíos. María Laura, en el caso vos decías que no se puede evitar, pero sí retrasar su inicio. ¿Cuáles son los síntomas tempranos de un Alzheimer? Y si estamos todos con el transcurso de la edad expuestos a desarrollar Alzheimer en algún momento de la vida. A ver, que envejezcamos no quiere decir que vamos a tener sí o sí Alzheimer, si bien aumenta la prevalencia, ¿sí? Pero lo que es importante es esto, es que si nosotros tenemos un conocido, un amigo, un familiar, porque en general se da cuenta, en el Alzheimer se da cuenta de otra persona, es poco frecuente que consulte la persona cuando ya están instalados los síntomas, ¿no? Pero en general esto de ir a hacer la consulta temprano, si empezamos a notar que falla la memoria, que no encontramos las palabras, no los olvidos que llamamos olvidos, que son estos olvidos habituales, ¿no? Donde guardé algo que nos puede pasar a todos, pero si ya empezamos a ver que son cosas reiterativas o que se desorienta en la calle, que desconoce a la gente conocida, eso tiene que ser alerta, porque podemos llegar a hacer el diagnóstico temprano de lo que se llama deterioro cognitivo leve, y ahí tenemos que actuar. Entonces, ante los signos estos de alarma, tenemos que llevar a esta persona a hacer una consulta con el neurólogo. El neurólogo rápidamente va a pedir estudios. En general son estudios de laboratorio, estudios de imágenes y una batería de evaluación neurocognitiva. Porque, insisto, no todo el deterioro cognitivo va a ser una enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo con todos estos estudios tengo que hacer los diagnósticos diferenciales. Una vez, entonces, que hago el diagnóstico, que en etapas precoces va a ser un deterioro cognitivo leve, yo tengo que implementar rápidamente los tratamientos. Claro. María Laura, hablamos del paciente, pero ¿qué hay de los cuidadores, de los familiares de personas con Alzheimer? Por favor, es fundamental. Nosotros siempre tratamos de cuidar esto, lo que es la sobrecarga del cuidador. Hay que pensar que esta es una enfermedad con mucho costo desde lo familiar, ¿sí? El entorno familiar. Nosotros tratamos siempre de correr un poquito al familiar y hacerle entender que correrlo no significa que no lo quiera, al contrario, ¿sí? Tratamos de profesionalizar este cuidado. También sabemos que es muy difícil hoy con la situación que estamos atravesando con las obras sociales, las prepagas, que quizás estos cuidados no son brindados y que a las personas les cuesta profesionalizarlo, sí, el cuidado. Entonces es el familiar que termina siempre haciéndose cargo. Pero muchas veces termina más enfermo el cuidador, su familiar,
que la persona con Alzheimer, pero nosotros no sabemos cómo va a evolucionar esa enfermedad. ¿Cuántos años de evolución va a tener? Y el cuidador está siempre y está atento, y la medicación, y los estudios, y llevar los controles, y muchas veces tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar su vida social. Y hay que cuidar al cuidador. Entonces nosotros somos muy insistentes con esto. Hay que cuidar también al que cuida. María Laura, dos cuestiones. Por un lado, al ser una enfermedad neurodegenerativa, entiendo que es algo obviamente irreversible, que como vos señalaste en más de una ocasión desde que comenzamos la entrevista, sí se puede retrasar, se puede enlentecer su avance. Ahora, desde lo farmacológico, ¿hay algún tipo de medicación reciente o relativamente reciente que puede generar un poco de expectativas para atenuar esto? Y la otra pregunta un poco ligada a esta que te acabo de señalar. Cuando avanza, es casi imposible pensar en que a partir de, ya que ustedes se dedican justamente a la neurorehabilitación, es decir, bueno, avanzó hasta un punto y es difícil poder retroceder un poco, no digo revertirla por completa, pero retroceder, o hay también expectativas hoy de ciertos estímulos que pueden ayudar a revertir, aunque sea levemente, los síntomas. Bueno, te cuento un poco acerca de los tratamientos. Hay dos tipos de tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. Como vos decís, el no farmacológico es la rehabilitación, que ahora hablamos un poquito. En cuanto al tratamiento farmacológico, hasta ahora hay terapias farmacológicas que están indicadas, hay avances en el tratamiento farmacológico del Alzheimer, que son tratamientos específicos. Algunos ya están aprobados y otros en fases avanzadas de investigación, ¿sí? En general, estos tratamientos se indican en las fases iniciales. ¿Por qué? Porque cuando ya hay mucha de esta proteína acumulada, es muy difícil de detener el proceso, ¿sí? Entonces, por ahora la cura no la tenemos, eso queda claro, pero no hay que perder las esperanzas en cuanto a las investigaciones futuras, ¿sí? Eso es, por un lado, todas estas drogas aprobadas, que en general llevan muchos años de investigación, pero han demostrado esto, que demoran que los síntomas se hagan, se profundicen con el correr del tiempo. Eso por un lado. Pero después tenemos el tratamiento sintomático, porque también tenemos otros síntomas, como les comenté, que pueden ser síntomas emocionales o síntomas conductuales. Entonces también tenemos que tratar esos síntomas. Eso sería otro tratamiento farmacológico. Pero el tratamiento farmacológico solo, si no va acompañado de una rehabilitación, no es efectivo. Nosotros tenemos que encarar el tratamiento desde el inicio con la rehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mochila que llevamos, que es todo lo que aprendimos durante nuestra vida, ¿sí? Lo que nos enseñaron, nuestra educación, lo que fuimos adquiriendo, que es todo nuestro conocimiento, y en las etapas iniciales de la enfermedad, todo ese remanente que aún no se perdió, lo tenemos que mantener el mayor tiempo posible. ¿Se entiende? Entonces, con la estimulación cognitiva, si yo hago una rehabilitación, voy a favorecer que se vayan generando nuevos circuitos neuronales. Como que voy haciendo que nuevas vías se vayan abriendo, porque el cerebro es plástico. Si yo lo estimulo, puedo generar que esas vías que todavía existen puedan desarrollar nuevas vías paralelas. Entonces, por eso la importancia de la rehabilitación al inicio, porque si yo ya cuando hago la rehabilitación en etapas muy avanzadas, donde esos caminitos ya están como muy perdidos o muy obstruidos, es mucho más difícil de generar nuevas vías. ¿Se entiende? Sí, totalmente. María Laura, yo tenía una pregunta, en realidad son dos, voy a hacer un poquito de trampa, pero la primera es si existe evidencia, si hay estudios de que a mayor nivel educativo o preparación intelectual de una persona, menos probabilidad o a lo mejor que avance más lento el Alzheimer, por esto que vos decías, que uno acumula algún bagaje de conocimiento.
Y la segunda, ya para ir cerrando, son algunos consejos para los cuidadores, ya que diste algunos consejos para los pacientes o las personas para que se retrase la enfermedad. Perfecto, eso que vos decís es tal cual, eso es la reserva cognitiva. A mayor nivel educativo tenemos mayor reserva. Esa mochila es más grande y es más pesada, ¿sí? Por eso lo que yo estaba diciendo de cómo es la prevención, actuar en prevención, leer, estimular las funciones cognitivas, reunirse con gente, cuando salís y vas al cine, al teatro, después comentala, contá la obra, charlala, aprender un idioma nuevo, no importa la edad que tengas, porque eso hace que se generen nuevos circuitos, y eso forma parte de tu reserva cognitiva. Y va a estar que si vos vas a desarrollar porque ya está, porque genéticamente lo tenés, y el desarrollo del Alzheimer se retrasa, pero hay muchísima evidencia científica que eso es así. Y si actuamos precozmente, obviamente que lo vamos a retrasar mucho más. Eso con respecto a la primera pregunta, ¿sí? Eso se llama reserva cognitiva y hay evidencia científica que cuanto más en ese nivel educativo, cuanto más en el estudio tenemos, menos, más tardíamente aparece. Hay un estudio muy interesante con respecto a esto, que lo pueden buscar, de unas monjas que estaban en clausura. Sí. Es fascinante porque realmente las monjas que salían de la clausura y iban a hacer experiencias al exterior, cuando obviamente esto con autopsia se pudo ver que tenían menos oídos, menos placas, menos proteínas, y el desarrollo de su cerebro era mucho mayor comparado con las monjas que estaban en clausura, que no conversaban, que no tenían vida social. Esos son estudios que ya tienen de evidencia científica. Y con respecto a lo que les puedo sugerir con respecto a los cuidadores, es esto, que por favor no tomen a mal cuando nosotros les decimos que tomen un poquito de distancia, ¿sí? Con respecto a su familiar, porque también ese es amor. Uno lo hace con todo el amor del mundo, tener un familiar cuando está enfermo, sin duda, ¿no? Todos los que tenemos hijos, y nos pasó que cuando eran muy bebitos nos decían, aprovecha que te lo cuidan y andate a dormir un ratito. Bueno, el adulto mayor no es un niño, claramente, pero aprovechemos esos momentos en que hay un tercero que se puede ocupar, que se puede hacer cargo, entonces salgamos por una vidriera a tomar un café con un amigo, porque esos momentos también ayudan a la persona, no solamente al cuidador, sino también a la persona que se distrae, que cambia de estímulos. Al cuidador hay que cuidarlo, hay que profesionalizar y tenemos que intentar que haya programas de salud que se profesionalice el cuidado antes de la instancia, porque va a llegar quizás en algunas ocasiones la instancia de institucionalizar al paciente. Pero la instancia previa, donde está en la casa y está a cargo del familiar, tenemos que tratar de que esto sea cubierto también por los servicios de salud. Pero mientras tanto, ocuparnos como profesionales de la salud, que el cuidador, nosotros de hecho en nuestro centro de rehabilitación convocamos a las familias, pero también invitamos a amigos que quieren participar y les damos estrategias de cómo ayudar en el cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer. Excelente, María Laura, la verdad que te agradecemos mucho, muy interesante todo lo que nos comentaste, esperanzador en el sentido que uno puede prevenirlo y puede, digamos, enlentecer el paso si es que lamentablemente se instaló la enfermedad en algún familiar o en alguna persona que uno tiene cerca. Y bueno, queremos eso mismo, agradecerte mucho por tu tiempo, por tu aporte y bueno, desearte un lindo fin de semana y seguramente en algún momento volveremos a convocarlos para hablar sobre algún tema similar, porque es muy interesante poder difundirlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y gracias por permitirnos a nosotros hacerlo visible y que no sean temas tabú y que podamos ayudar a la sociedad, a la comunidad con todo esto. Tal cual como vos lo dijiste.
Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos dialogando, entrevistando a la doctora María Laura Saladino, matrícula profesional 105.881. Ella es directora médica de INERE, Instituto de Neurorehabilitación de Martínez, ¿no? La sede Martínez. Así es que, bueno, muchísimas gracias a ella y la verdad que muy interesante, Gaby, todo lo que nos comentó, ¿verdad? Seguro, ojalá se haya escuchado bien, porque la verdad que es algo clave, ¿no? Estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer avanzan, afectan a cada vez más personas con el natural envejecimiento poblacional. Hoy se vive más, pero a lo mejor no se vive con la misma calidad de vida que uno tenía cuando era más joven, y es una enfermedad también que no solo impacta al paciente, sino y mucho a su familia. Sin Con duda. Lo cual, esto que contó de profesionalizar el cuidado, yo, para no ser más larga la entrevista, no le pregunté en qué medida eso está cubierto en un país donde se están recortando costos por todos lados. Y bueno, y esta notita de esperanza con estos datos, ¿no? A mayor nivel educativo, qué importante que es la educación, a prolongar esta educación a lo largo de la vida, no solo en una etapa cuando sos niño y adolescente, se puede aprender la curiosidad, las ganas de aprender, ¿no? La socialización también, que las personas no nos quedemos encerradas como tuvimos que hacerlo en pandemia, todo eso ayuda a que no te digo a detener, pero aunque sea a retardar el inicio del Alzheimer y hacerlo más lento, mientras se encuentra, ojalá, una cura definitiva para esta enfermedad. Esperemos que sí. Bueno, vamos avanzando. Librería Profesional, libros de economía, jurídicos y de ciencias de la salud. Trabajamos con las editoriales más importantes. Librería Profesional, Alvear 688, San Salvador de Jujuy. Teléfono 0388-424-2485. WhatsApp 0388-510-6996. Alvear 688. Librería Profesional, su nexo a la mejor información. Existen muchas tecnologías destinadas a la comunicación. Existen diferentes medios y formatos. Y existe una radio que unifica a todos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Sumate a La Hora Ganada, tu espacio de bienestar físico, mental y emocional. Economía verde, innovación y sustentabilidad en América Latina. El libro de María Gabriela Ensing, publicado por Editorial Almaluz. Una publicación fundamental para conocer la problemática ambiental y las soluciones que aportan la ciencia y la tecnología. Encontralo en las mejores librerías. Nuestro correo de contacto es e.salud.bienestar@gmail.com. Búscanos en nuestras redes sociales. Estrategia Salud en Facebook, Twitter e Instagram. Nadie te conoce más que vos. Aquí, el autocuidado y la prevención son prioridad. En Estrategia Salud, nuestro cuerpo. Bueno, estamos acá de vuelta, una vez que entrevistamos acá a la doctora Saladino, y vamos a avanzar con el tema de las alergias. Seguramente, y ya lo hemos hecho, hemos entrevistado a especialistas de alergia, pero bueno, estamos ya iniciando casi la primavera e indudablemente está muy ligada a las alergias estacionales, las alergias primaverales, que por lo menos yo me sumo a esa cantidad de personas que, según el doctor Claudio Parisi, matrícula profesional 95.292, que él es jefe de la sección de alergia del Hospital Italiano, señala que afecta al 25% de la población en nuestro país, es decir, 1 de cada 5 personas padecemos de alergia. ¿Y qué es la alergia? Es una reacción de defensa del organismo contra algunas sustancias externas, en este caso el polen principalmente, aunque también hay otro tipo de alergenos
que, impactan o que inciden para que estemos con ciertas molestias que ahora las vamos a comentar. Bueno, hay también otros desencadenantes, decía recién, de la rinitis alérgica, porque en realidad hay de todo un poco, ¿no? Desde la conjuntivitis, que puede ser un picor, un lagrimeo, el ojo rojo, a veces directamente se transforma en un problema que tenemos que ir al oftalmólogo para que nos medique. La famosa rinitis, que es la picazón de nariz, la destilación nasal líquida, dice el doctor, o sea, esto de que me chorrea la nariz, uno lo dice en un lenguaje coloquial, lo menciona de esa manera. Estornudos, picazón de garganta, dificultad respiratoria muchas veces con algunos pitidos torácicos, que eso en realidad lo denominan asma polínica, porque no es un asma instalado, sino es algo vinculado a la cuestión alérgica. Es un problema crónico la alergia no se revierte, no hay manera de curarla, no es contagiosa, eso también es importante aclararlo, pero sin duda es muy molesta, ¿no? Y puede invalidar bastante a quienes tienen problemas alérgicos, y como decía yo hace un rato, sin duda me encuentro entre uno de ellos. Pero también, Gaby, más allá de que hablemos de que el principal alergeno es el polen, los llamados ácaros también, que circulan, también depende de la vegetación, ¿no?, que haya en la ciudad o en el lugar donde estemos viviendo. También son las famosas gramíneas, el pasto, hay distinto tipo de, el pelo de los animales, ¿no? Son alergenos que no tienen que ver con lo estacional, pero que también en muchos casos provoca alergia. Mucha gente lo padece también, ¿no? Ese problema de la alergia, especialmente al pelo del gato, pero creo que también puede ser al pelo de algunos perros, ¿por qué no también? La polución, y eso es también lo que señalan los especialistas, que cada vez, así como se altera el clima y hay crisis climática, también hay una alteración, al no estar tan determinadas, tan delimitadas las estaciones del año, también pasa esto, ¿no? Que hay una confusión de la naturaleza, en el sentido de que quizá la polinización se hace en un momento del año o en más de una oportunidad, justamente por todo este cambio climático que altera el ambiente, y entonces confunde no solamente, a nuestro organismo, sino también a la naturaleza, como decía yo recién, y que puede darse en más de una ocasión a lo largo del año. De ahí la importancia también de cuidar el ambiente, lo que, insistimos mucho desde el programa, ¿no? Pero hay otros alergenos, como decía hace un rato, que también es importante tomar en cuenta, como el humo del tabaco, materiales de limpieza, distintos productos de limpieza. Yo doy fe también ahí que sí, porque cuando utilizo determinados productos me empieza a picar la piel de la cara, y me doy cuenta que es justamente eso. Algunos perfumes. Sí, y ahí, Eli, discúlpame, hay algunas opciones más naturales para limpiar, que capaz evitas con eso la alergia, ¿no? Muchas personas están limpiando con vinagre, por ejemplo, las superficies. Es cierto, con vinagre de alcohol, vinagre blanco. Exacto, y con eso evitas químicos, la lavandina, que es muy frecuente, y ojo con la mezcla. Por ejemplo, detergente con lavandina es una mezcla que además es tóxica, más allá de que puede provocar alergia. Exactamente, así que en casa en algún momento creo que hicimos, o vos tiraste algunos de esos tips en las redes sociales. Es posible. Bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué podemos hacer para, de algún modo, atenuar un poco esto? Utilizar lentes de sol para protegernos, para proteger los ojos cuando salimos, aunque no haya tanto sol, no necesariamente tiene que ser para el sol. Ventilar los ambientes, pero no en cualquier horario. Perdón que me meta. Sí. Porque si compras lentes de sol en la calle que no estén debidamente con el filtro UV, es peor incluso, porque te hacen abrir más las pupilas y ahí entran los rayos UV, que son dañinos para la vista. Sin duda. O sea, ahí no podés ahorrar, no podés comprar de mala calidad, tienen que ser anteojos de sol comprados en una óptica. Seguro, sin duda. Mantener las ventanas cerradas
los días que hay mayor concentración de polen en el ambiente. Aprovecho para aclarar que si hay medidores de polen, eso lo puedes hacer cuando consultás el clima. Hay incluso la Asociación Argentina de Alergia tiene también una especie de medidor de polen si entras a su página, donde mide las gramíneas, las hierbas, los árboles, las esporas. O sea, hay una estación, se llama palinológica, ¿no? Por el tema del polen. Así que bueno, se puede también consultar ahí, según el nivel de polen, bueno, saber en qué medida conviene o no hacer actividades al aire libre. Lo mismo con la ropa, secar la ropa en el interior de la casa, tratar muchas veces de que no sea, más allá de que a veces puede ser medio fastidioso, depende también si uno vive en casa o en departamento, pero tomar en cuenta que a veces el dejarla al aire libre en días de mucha, digamos, de mucha circulación de polen puede ser contraproducente. También instalar filtros antipolen, que también hay algunos para los sistemas de ventilación. Utilizar, por supuesto, y esto también, al igual que vos señalabas con los anteojos, también lo decimos con respecto a la consulta médica, una vez que uno consulte con el médico, quizá también tener cerca las distintas medicaciones que te recomienda el médico, que pueden ser útiles para poder no prevenir, pero evitar o atenuar un poco los efectos de la alergia. También el tema de los alimentos. A mí, viste que decía al principio del programa, Gaby, un par de cuestiones que yo no las conocí, que me parecen curiosas pero interesantes. La Escuela Americana de Alergia, Asma e Inmunología plantea que el polen y las proteínas son como primas. Viste que hablamos de las primas, no de las primas, de las proteínas la semana pasada. Bueno, sí. Esto explica que el consumo de algunos alimentos crudos, como manzanas o tomates, te provoquen picazón en la boca, la garganta o te provoquen tos. Dada la similitud del polen con determinadas proteínas, el cuerpo es engañado. Cree que te estás comiendo el alergeno, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Reacciona ante eso. Entonces, en determinadas situaciones, probá pelando la fruta o la verdura, depende de lo que vayas a consumir, para evitar ese tipo de molestias. Por supuesto que no es con todos los alimentos, pero planteamos el ejemplo del tomate y de las manzanas como alguna de las posibilidades. Y también con el tema del consumo del vino tinto, porque si bien es rico, hoy está muy instalado en el consumo, ¿no? Obviamente consumiéndolo con moderación, pero los sulfitos del vino tinto y de la cerveza agudizan las alergias. Así es que, mira, ojo con el tema de, digamos, del ¿cómo se llama? After office y toda esta cuestión que a veces nosotros no trabajamos en oficinas, pero uno se relaja a veces, más cuando viene el calorcito y decís me tomo un vinito, una cervecita a la noche. Bueno, ojo, tomar en cuenta que puede exacerbar las alergias. Relajá ¿en qué sentido, Gaby? Un estudio publicado en 2021 sugiere una relación entre las hormonas relacionadas con el estrés y el aumento de síntomas. Hay los autores de este estudio, que es un grupo de científicos japoneses, plantean que hormonas como el cortisol estimulan la producción de células asociadas a la inflamación de la nariz que provocan las alergias. O sea que es cierto esto de que si estás bajo situaciones de mucho estrés, también eso exacerba tu alergia. Entonces, estas cuestiones que quizá no son tan conocidas y uno a veces no las considera, también tomarlas en cuenta a la hora de prevenir o atenuar los efectos de la alergia. Así que a cuidarse. Vos igual no sos alérgica. Seguro, no, o si lo soy muy poco, la verdad, pero sí reconocemos que cada vez más personas padecen alergia y son enfermedades en cierta medida incapacitantes porque te restan calidad de vida, eficiencia en el trabajo. Totalmente. Así que todos estos consejos que diste son muy buenos para tener en cuenta. Listo, Gaby. Bueno, vamos avanzando, que ya queda cada vez menos tiempo. Nos falta todavía... Que llenan nuestro corazón y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam.
diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. ¿Conocés los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra? Los almacenes y mercados UTT son puntos de venta directa de toda nuestra producción agroecológica y cooperativa. Es una de las iniciativas que impulsamos para garantizar un precio justo para quienes producen y para quienes consumen, eliminando intermediarios, construyendo puestos de trabajo y fortaleciendo una red de comercialización propia. De nuestras quintas, directo a tu mesa. Almagro, Devoto, Avellaneda, Sarandí, La Plata. Podés encontrar el listado completo de nuestros almacenes y mercados en www.almacenutt.com.ar o buscanos en redes como Almacén UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Compra justo, come sano. Debes brindar amor para después pedir. Bueno, ya vamos avanzando sobre el final. Yo tengo una pequeña noticia, porque la voy a decir en 2 líneas, simplemente a modo de aporte a nuestra sección de mascotas, que en este caso no se trata de una mascota, pero como también hablamos del ambiente y también tiene que ver con todo lo bien que le hacen al ambiente muchas especies que se van recuperando, te voy a contar sobre Tania, que es una yaguareté, Gaby, que va a ser la nueva atracción del ecoparque de la ciudad de Buenos Aires, porque Tania en 2017 llegó a Liberá y dio a luz y crió a 3 camadas de cachorros en Corrientes y Chaco, convirtiéndose en una madre única. Ahora ya tiene 13 años y es bisabuela y le toca descansar y ser cuidada. Y como el cuidado que Tania precisa para poder esperar sus últimos días, digamos, o su última etapa de vida, necesita otro tipo de cuidados, consideraron que lo conveniente era traerla acá a la ciudad de Buenos Aires al ecoparque, donde va a tener los cuidados que merece, ¿no? O sea, ella ayuda a la repoblación de la especie, tanto en esteros de Liberá, en Corrientes, como en el impenetrable del Chaco. Así es que, bueno, hecha su tarea y su generosa entrega a la naturaleza a través de sus crías, bueno, ahora va a estar cuidada y descansando acá en la ciudad de Buenos Aires, así que quien visite el ecoparque quizá la puede ver. Buenísimo. Bueno, Eli, yo voy con unos avisitos de agenda. Uno es que este fin de semana sigue la muestra del proyecto Geonitus. Esta es una instalación artística que te muestra las consecuencias del fracking. Se hace en un espacio que está en Villa Lynch, Investigaciones del Futuro, se llama Boers 937 y se puede visitar este sábado 21 de 18 a 21 y el domingo 22 de 9 a 17. Cualquier información lo pueden buscar con la palabra Geonitus con doble N. Y ya siendo casi las 5, les contamos a nuestra audiencia que yo el programa que viene no voy a estar presencial, probablemente solo haga yo las econoticias porque voy a participar en Punta Arenas de un congreso internacional de periodistas y escritoras. Qué y el otro eso. Programa no vas a estar, Eli, porque te vas a Colombia a una instancia de capacitación, un seminario de capacitación sobre oncología. Y yo tampoco voy a estar en San Luis, en el Copusi, en el Congreso de Comunicación de la Ciencia. Pero programa va a haber, porque vamos a pasar un programa anterior o una selección de programas, así que siempre va a estar Estrategia, Salud y Ambiente acá por Radio Sónica, programa ganador del Martín Fierro en la categoría Salud en Radios Digitales. Buenísimo, Gaby, sí, por supuesto. Seguro voy a dar algunos detalles más la próxima semana del viaje a Colombia. Vos, si podés, nos mandás un pequeño reporte de tu estadía en Punta Arenas y bueno, y después contarás lo de San Luis. Así que, bueno, dicho todo esto, queremos agradecerle, que es un genio total, lo digo públicamente y se lo voy a decir después por WhatsApp, a Gonzalo, a nuestro operador, a nuestro flamante operador que
Realmente fue impecable hoy su operación. Gracias, Gonza, porque sabemos que es todo un esfuerzo. Cuando estamos así en distintos lugares, es todo un esfuerzo y es un gran mérito desde lo técnico el poder lograr lo que logramos, que fue un programa impecable de principio a fin. Así es que muchísimas gracias a Gonza. Y bueno, y por supuesto a Gaby, gracias a vos, y nos estaremos encontrando. Bueno, vos a través de las Econoticias seguramente. Yo con ustedes el próximo jueves desde el estudio. En esto que es Estrategia Salud y Ambiente, ganador del Martín Fierro, ¿por qué no? Chao, nos vemos. Chau, chau. Estrategia Salud y Ambiente, ganador del Martín Fierro Digital 2022 al mejor programa de salud. Te brinda con un estilo original información de salud, bienestar y sustentabilidad para una mejor calidad de vida. Estrategia Salud y Ambiente, todos los jueves de 16 a 17 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 190.